Ok, vamos a empezar con esta segunda parte de materia de octavo básico, ¿no es cierto? Si no han visto la primera parte, vayan al video de la semana pasada, ¿no es cierto? El que subí el viernes a las 3 de la tarde, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la materia, ¿no es cierto? A donde vamos a ir con el área, ¿no es cierto? Área, ¿no es cierto? Esa quedó media rara. Área, ¿no es cierto? Y volumen, ¿no es cierto? Y el volumen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dos conceptos que en la prueba de PTU, ¿no es cierto?, serán muy importantes, ¿no es cierto?, tenerlos bien claros, ¿no es cierto? Otra de las cosas que hay que sabérselas, ¿no es cierto?, de bien, ¿no es cierto? Donde el área, ¿no es cierto?, el área es, ¿no es cierto?, la medida, ¿no es cierto?, de la superficie. Supongamos que esta es la superficie, ¿no es cierto? Y la multiplicamos por h. ¿Y qué es h, no es cierto? Que vendría siendo la altura, ¿no es cierto? La h es altura, ¿no es cierto? Altura. Básicamente estamos sumando, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, una cantidad h de veces, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde, ¿no es cierto? Donde nos tienen que entregar tres datos, ¿no es cierto?, para hacer esta operación, ¿no es cierto? Donde antes de pasar, ¿no es cierto?, a los datos, que eso es importante, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que por ejemplo, si estamos trabajando con centímetros, ¿no es cierto?, va a quedar como centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O si estamos trabajando con metros, va a quedar metros cúbicos. O si estamos kilómetros, ¿no es cierto?, vamos a utilizar cúbicos, ¿no es cierto? ¿Y por qué utilizamos ese 3, ¿no es cierto? Porque usualmente, ¿no es cierto?, estamos multiplicando tres datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3, 4 por 5, ¿no es cierto? Y todo esto está en un valor, ¿no es cierto? En un valor de medición, ¿no es cierto? Como los centímetros, metros o kilómetros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí es 3 centímetros, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar, ¿no es cierto?, para tener espacio. Y utilizando una de las propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, cada uno tiene un centímetro, digo, uno como exponente. No se ve porque los exponentes, ¿no es cierto?, es igual como el 1 que está aquí abajo dividiendo. No se ve, pero está ahí, ¿no es cierto? Y como una regla de potencia donde dice, si hay las mismas bases, ¿no es cierto?, a donde se están multiplicando, ¿no es cierto?, se suman los exponentes. Así que es centímetros, ¿no es cierto?, centímetros más 1 más 1 más 1, ¿no es cierto?, que eso quedaría como centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, aquí en la operación numérica, ¿no es cierto?, quedaría 3 por 4, 12, ¿no es cierto?, por 5, 60, ¿no es cierto?, donde en este caso hipotético serían 60 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para las pruebas, ¿no es cierto? Hay que tener eso bien en cuenta porque luego nos confundimos, ¿no es cierto?, con
con otra cosa y hacemos algo que no debemos, ¿no es cierto? Y el volumen, ¿no es cierto?, es el espacio que la forma ocupa, por lo tanto es el ancho, ¿no es cierto?, por el largo, ¿no es cierto? Es el ancho, ¿no es cierto? Vamos a borrar aquí, ¿no es cierto? Es el ancho por el largo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el ancho mide 3 metros y el largo mide 15 centímetros, así que hay que transformar estos 3 metros en centímetros. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo todo a una misma medición, o llevar esto, ¿no es cierto?, a metros. ¿Y cómo se hace esto, ¿no es cierto?, en este tipo de casos, ¿no es cierto?, que, bueno, es muy fácil, ¿no es cierto?, de cómo pasar de centímetros a metros y de metros a kilómetros. Un metro son 100 centímetros, ¿no es cierto? Y un kilómetro son, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, son 100 kilómetros, son 100 metros, perdón. Aquí vamos a borrar, ¿no es cierto?, 100 metros. Así que si quieren, ¿no es cierto?, llevar de centímetros a metro, de metro a centímetro, de kilómetros a metros, o de metro a centímetro, o de centímetros a kilómetros, y de kilómetros a centímetros, utilicen esto y utilicen la regla de 3 simples, ¿no es cierto? Y para los que no se acuerdan la regla de 3 simples, ¿no es cierto?, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, ¿no es cierto?, de cuántos, ¿no es cierto?, cuántos, ¿no es cierto?, cuántos centímetros tiene un kilómetro, ¿no es cierto? Y yo sé, ¿no es cierto?, que un kilómetro son 100 metros, ¿no es cierto?, 100 metros. Y sé que un metro es 100, ¿no es cierto?, 100 centímetros, ¿no es cierto? Y yo aquí tengo 3 datos que me van a pedir, ¿no es cierto?, que son 100 metros, ¿no es cierto? 100 metros son igual a X, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, un metro son, vamos a correr, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿no es cierto? Y vamos y sé que un metro, perdón, son 100 centímetros, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, aquí multiplicamos cruzado, ¿no es cierto?, el 100 con el 100, ¿no es cierto?, y lo dividimos por el metro, ¿no es cierto? Así que esto quedaría 100, ¿no es cierto?, aquí son 100, ¿no es cierto?, 100 metros por 100, 100, ¿no es cierto?, 100 centímetros, ¿no es cierto? Vamos a correr de nuevo, ¿no es cierto?, 100 centímetros dividido en un metro, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, esto le va a servir, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, aquí utiliza la lógica de A, ¿no es cierto?, A por B partido B, ¿no es cierto?, a donde si están la misma letra, se pueden dividir entre ellas. En este caso están la B, ¿no es cierto?, igual, así que la afuera y me queda A, ¿no es cierto? Así que A por B partido B es básicamente A. Y aquí se repiten los metros. Así que los puedo quitar, ¿no es cierto?, de la fracción. Y aquí
queda únicamente el 1. Y recordemos que todo número dividido por 1 es el mismo número, así que lo único que era relevante aquí, ¿no es cierto?, eran los metros, ¿no es cierto? Y aquí vamos a borrar este ejemplo, ¿no es cierto?, de división, ¿no es cierto? Y aquí quedaría 100%, ¿no es cierto? Quedaría 10.000, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Aquí vamos a movernos por cuarta vez, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Llevamos 3 0 y son 4, ¿no es cierto? 100. Y aquí pasarían a ser centímetros, ¿no es cierto? Así que 1 kilómetro, por ende, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto? Esto significa estos 3 puntos. 1 kilómetro son 10.000 centímetros. Y así, si quieren saber cuánto, si 1 kilómetro son 100.000 kilómetros, ¿cuánto va a ser X kilómetros? Bueno, aquí tienen esa respuesta, ¿no es cierto? 1 kilómetro son 10.000 centímetros, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto? Vamos a pasar a un tema relacionado, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Que vendría siendo el área en las expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Recordemos que el área, ¿no es cierto? El área en una figura 3D, ¿no es cierto?, es el área lateral, ¿no es cierto?, más 2 veces el área basal, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer una sub B, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, por ejemplo, vamos a hacer aquí un cubo, no me va a salir perfecto, ¿no es cierto? Vamos acá, ¿no es cierto? Pum, 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 ya. Y aquí, ya. Supongamos que este cubo es un 3D, ¿no es cierto? ¿Y por qué es el área lateral más 2 veces el área basal? Bueno, básicamente porque estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Aquí ponemos una cara, ¿no es cierto? Aquí este es el área lateral, ¿no es cierto? Área lateral más 2 veces el área basal. Este sería el área basal, la primera área basal, y aquí quedaría la otra área basal, ¿no es cierto? Así que por ende, ¿no es cierto? Aquí quedaría, ahí se explica, ¿no es cierto? Porque es un área lateral más 2 veces el área basal, ¿no es cierto? Es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Y supongamos, vamos a borrar, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto? Esto era para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, de dónde sale esta fórmula, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos a borrar este ejemplo, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto? Vamos a mejorarlo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí, ¿no es cierto? A ver si... no sé, a ver si... Ya, supongamos que este rectángulo, ¿no es cierto?, tridimensional es perfecto, que tiene líneas rectas, ¿no es cierto?, ángulos de 90 grados en todos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, aquí es A, ¿no es cierto?, C, y aquí la altura sería B, ¿no es cierto? Y aquí el área lateral, ¿no es cierto?, sería, ¿no es cierto?, 2 veces A por C, ¿no es cierto? Aquí vamos a mover, ¿no es cierto?,
y vamos a borrar para que nos ahorre espacio, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a escribir de mejor manera. 2a por c, ¿no es cierto? Más 2 veces, ¿no es cierto? b por c, ¿no es cierto? Más 2 veces, ¿no es cierto? A más c. A por c, ¿no es cierto? A por c, ¿no es cierto? Y el área basal sería, ¿no es cierto?, 2 veces aquí en este ejemplo, ¿no es cierto?, A por C, ¿no es cierto? A por C. Si vemos bien, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, el área basal es A por C, ¿no es cierto? Aquí estamos, ¿no es cierto?, A por C, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos B veces, ¿no es cierto? B, ¿no es cierto? Eso sería el volumen, ¿no es cierto? Vamos, ¿no es cierto?, a retroceder, ¿no es cierto?, y borrar este cuadrado para explicar de dónde sale el área basal, ¿no es cierto? Y el área, ¿no es cierto?, es la área basal, ¿no? Área lateral más 2 veces el área basal, hay que recordarlo, ¿no es cierto? Sale de ahí, ¿no es cierto?, que ya lo explicamos en este video, ¿no es cierto?, que el área quedaría, ¿no es cierto?, el área total, ¿no es cierto?, quedaría 2, ¿no es cierto?, 2AC, ¿no es cierto?, más 2BC, más 2AC, ¿no es cierto? Aquí la C me quedó un pequeño rara, ¿no es cierto?, más 2AC. Y aquí hay que tener un ojo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí, como es A por C, ¿no es cierto?, el área basal, ¿no es cierto?, y estamos calculando la área de ¿no es cierto?, de una expresión algebraica, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que este numercito que está aquí, para que no se confundan, ¿no es cierto?, este 2 es el mismo 2 que está ahí arriba, así que es el mismo 2, así que más 2AC, ¿no es cierto? Y quedaría, ¿no es cierto?, 4AC más 2BC más 2AC finalmente. Y así se calcularía la área de una expresión algebraica. Claro que respetando los más, los menos, ¿no es cierto? Primero hay que ser el papo mudo, ¿no es cierto?, que lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Y aquí vamos a aprovechar a borrar, ¿no es cierto?, porque viene, ¿no es cierto?, algo que lo expliqué en uno de mis videos y dejaré, ¿no es cierto?, donde lo pueden ir a buscar claramente, que son las igualdades de las inecuaciones, ¿no es cierto? En uno de los videos vimos las inecuaciones, ¿no es cierto?, a donde habían 4 signos. A ver quién se recuerda, ¿no es cierto?, qué significaba cada uno, ¿no es cierto? Pueden pausar el video, pueden ir al video donde explico de mejor manera, ¿no es cierto?, esto va a ser un repaso nomás, algo simple. Lo vamos a meter en la orilla de las inecuaciones, que ya lo vimos en uno de los videos pasados, ¿no es cierto?, específicamente los que están en lo que dicen séptimo básico. Así que si no recuerdan bien, vayan a verlo, que son importantes, es importante saberlo, ¿no es cierto? Muy importante saberlo, porque luego pasa lo que pasa, hay unas confusiones y ¿no es cierto?, y luego, ¿no es cierto?,
nos equivocamos en una parte y la respuesta correcta es -3 y nosotros pusimos 3, por ejemplo. Es un ejemplo nomás, ¿no es cierto? Y el primero, ¿no es cierto?, sería menor que, ¿no es cierto? El segundo sería mayor que, ¿no es cierto?, mayor que, ¿no es cierto? El tercero sería menor o menor o igual que, ¿no es cierto? Por eso está ese palito abajo del menor que, ¿no es cierto? Y en el último es básicamente lo mismo. Mayor, ¿no es cierto? Mayor o igual, ¿no es cierto? Igual que en su momento, ¿no es cierto?, cuando expliqué esto, creo que hice un ejercicio, si mal no recuerdo, explicando las inecuaciones, ¿no es cierto? Y vamos con las... vamos a recordar, ¿no es cierto?, algunas expresiones, algunas reglas de las expresiones, ¿no es cierto?, algebraicas. Así que vamos a borrar, ¿no es cierto?, acá. ¿No es cierto? Y hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que x elevado a y por x elevado a z es igual, ¿no es cierto?, a x elevado a x más z, ¿no es cierto? Si tienen las mismas bases, ¿no es cierto? Si tienen las mismas bases los dos, ¿no es cierto?, las dos potencias, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar porque parece una cara feliz con dos cruces. Se suman los exponentes, ¿no es cierto? Y eso pasa exactamente con la división, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí es x y menos z, ¿no es cierto? A donde si esto, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar w, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, es mayor que 0, ¿no es cierto?, se mantiene igual, ¿no es cierto? Pero si w es menor que 0, ¿no es cierto?, entonces x quedaría como x, ¿no es cierto?, partido 1, ¿no es cierto?, elevado a w, ¿no es cierto? Propiedades fundamentales, muy fundamentales de las potencias, donde se las tienen que manejar mejor que su vida, básicamente, ¿no es cierto? Aquí entonces, y esto pasa con bases distintas, ¿no es cierto?, ¿a dónde? Por ejemplo, ¿no es cierto?, y elevado a x por z elevado a x, ¿no es cierto?, quedaría, ¿no es cierto?, y por z, ¿no es cierto?, elevado a x. Pasa lo mismo con la división, ¿no es cierto?, dividido z elevado a x quedaría, ¿no es cierto?, y elevado partido z elevado a x, ¿no es cierto? Donde hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? A donde hay que sabérsela, cuándo utilizar qué regla, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, hay que saber, hay que conocer un monomio, ¿no es cierto?, monomio por otro monomio, ¿no es cierto?, monomio, que es básicamente un ejemplo, ¿no es cierto?, 15x al cuadrado por 9x al cubo, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿dónde quedaría?
15 por 9, ¿no es cierto? Y y en otro en paréntesis quedaría 2x por x al cubo, ¿no es cierto? 15 por 9 es... ¿Cuánto es? Voy a dejar un par de segundos para que lo piensen, que lo calculen, que lo reflexionen, ¿no es cierto? Donde básicamente es que supongo que pausaron el video, dejaron un like, se suscribieron, vieron los otros videos, supongo, ¿no es cierto? Es una suposición, a donde quedaría 100, que estoy haciendo 135, ¿no es cierto? Y aquí x al cubo, ¿no es cierto? X cuadrado por x al cubo es básicamente x elevado a 2 más 3, que es x a la quinta, ¿no es cierto? Quedaría 135 por 135x a la quinta, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar, ¿no es cierto? Y aquí vamos a pasar a monomios por, ¿no es cierto? Binomios por binomio, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? Voy a dejar aquí un ejemplo para que ustedes lo hagan, que supongo hicieron el anterior, ¿no es cierto? Que ¿no es cierto? Vamos a poner un 5 acá, un 5x, 5, perdón, ¿no es cierto? Aquí vamos a dejar 5m al cubo, ¿no es cierto? Entre paréntesis, ¿no es cierto? 4m al cuadrado, ¿no es cierto? Más 3m al elevado a 8, ¿no es cierto? Donde les dejaré un minutillo, ¿no es cierto? Reloj para que ustedes lo resuelvan, ¿no es cierto? Mientras se pueden suscribir al canal, dejar un grandísimo like, comentario, todo lo que quieran. Me pueden seguir en el canal principal. Recordar que este es un canal secundario a donde se sube contenido de matemáticas que se estudia en Chile para la actual PTU, ¿no es cierto? A donde también tengo otro canal, a donde ahí está un Discord, un Twitter y este canal, por supuesto, tan maravilloso, tan bonito que es, ¿no es cierto? Algo bastante importante saberse, ¿no es cierto? La suma, la división, la resta, la multiplicación, ¿no es cierto? Y ya quedan 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, la forma más rápida de saber resolver este problema, ¿no es cierto? Es hacerlo, es transformarlo a un binomio, a un monomio por un monomio. ¿Y cómo hago eso? Multiplicando cada uno, ¿no es cierto?, con el 5mx. Y si alguien sumó lo que está entre paréntesis, ¿no es cierto?, pensando en la lógica de Papo Mudas, ¿no es cierto? Bueno, hay que recordar que afuera está un 5mx, digo, un 5m al cubo, ¿no es cierto? Así que aquí no quedaría ¿no es cierto? Y aparte, ¿no es cierto? Sería aquí, ¿no es cierto? No sería un 7m a la décima por un 5m al cubo, ¿no es cierto? Donde quedaría otro caso totalmente diferente. Es multiplicar lo que está afuera por lo que está adentro, ¿no es cierto? Donde quedaría, ¿no es cierto?, 5m. Aquí estoy con el borrador, aquí quedaría 5m al cubo, ¿no es cierto?, por 4m al cuadrado, ¿no es cierto?, más 5m al cubo, ¿no es cierto?, más por, ¿no es cierto?, por 3m a la octava, ¿no es cierto? A la octava, ¿no es cierto?
Y aquí quedaría 20, ¿no es cierto? 20m a la quinta más 15m, ¿no es cierto?, elevado a la onceava, ¿no es cierto? Y hasta aquí quedaría el caso, aquí, ¿no es cierto?, quedaría aquí quedaría, ¿no es cierto?, la ecuación. ¿Y por qué no se suman, ¿no es cierto?, y no quedarían un 32m elevado a la 16? Porque, que digo, amigo mío, recordar que solamente se multiplican las potencias si son, ¿no es cierto? Se suman las potencias si las bases son las mismas y si están multiplicándose. Y ahí entre medio hay un más, no un por. Así que hay que tener ojito, ¿no es cierto? Ahí quedaría el ejercicio, ¿no es cierto? Algo bastante fácil, ¿no es cierto? Sí, lo lograron resolver, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y también hay que saber, vamos a abordar aquí, cómo se multiplica un binomio por otro binomio, ¿no es cierto? Ya vimos monomio por monomio, monomio por binomio, ¿no es cierto? Y ahora queda el binomio, binomio por el otro binomio, ¿no es cierto? Donde aquí, ¿no es cierto? Donde les voy a dejar, ¿no es cierto?, un ejercicio, ¿no es cierto? Y ustedes tendrán un minuto para resolverlo, ¿no es cierto?, mientras yo hago spam en el canal, ¿no es cierto? Aquí va el ejercicio: 5x más 5y, ¿no es cierto? Aquí abro otro paréntesis, vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Aquí 3x al cuadrado, ¿no es cierto?, más 4y, ¿no es cierto?, al cubo, ¿no es cierto? Ya le voy a dejar cuando el reloj, ¿no es cierto?, diga 33 00 33 00, ahí van a comenzar, ¿no es cierto? Y si ya han comenzado, son unos pillos, ¿no? Y comiencen, tienen un minuto, ¿no es cierto? Ahora 55 segundos, vaya, ¿no es cierto? Piensen en cómo resolver este binomio por binomio, ¿no es cierto? Donde hay que tener ojo con los paréntesis, porque una cosa es esto y otra cosa es que no haya un paréntesis, ¿no es cierto? Hay que tener un ojito, ¿no es cierto? Quedan 3, 2, 1 para los 30 segundos. Pensaron que ya se terminó el tiempo, pero no. La carrera continúa, quedan 25 segundos en el reloj. Mientras tanto yo aprovecho de hacer spam. Que tengo un canal principal donde subo Pokémon y ajedrez, y aparte pueden ver mi cara, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, hay contenido espectacular. Quedan 10 segundos en el reloj. Vayan terminando el ejercicio porque lo vamos a explicar en 3, 2, 1 y fuera lápices. Vamos a explicar cómo se hace este ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, este ejercicio, utilizando la misma lógica de un monomio por un binomio, aquí hay que seguir la lógica de multiplicar todo con todo. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, este por y este, ¿no es cierto?, y para acá, ¿no es cierto?, y para acá. Es decir, multipliquen todo con todo respetando los signos, porque pueden ser engañosos, ¿no es cierto? Porque una cosa es 5x más 5y, pero otra cosa totalmente diferente es 5x menos 5y. Así que hay que tener un ojo con eso, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar aquí para tener un poquito de espacio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y que aquí quedaría 5x por
3x al cuadrado, ¿no es cierto? Más 4y al cubo, ¿no es cierto? Más, ¿por qué? Porque hay un más y no un menos. Poner este compañerito que lo conocemos como un 5y positivo. Así que, ojito, Haldrey, si no entendieron, déjenmelo abajo en los comentarios. O pueden retroceder el video, ¿no es cierto? Para entenderlo, ¿no es cierto? Más 5y, ¿no es cierto? Por 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Más 4y al cubo, ¿no es cierto? Y ya no importa si lo hacen si el número, si el factor, ¿no es cierto? Si la expresión que está afuera es del primer binomio o del segundo, el resultado va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las multiplicaciones son conmutativas, recordarlo bien, ahí se me fue la palabra. No importa el orden, sino el resultado. Pero en la división y en la resta sí importa el orden. Así que hay que tener un hojaldre. Hay que tener los ojos bien humedecidos para ver las restas y las divisiones. ¿No es cierto? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, quedarían 15x al cuadrado, ¿no es cierto?, al cubo, más 4 y, ¿no es cierto?, aquí es un 3, no, mentira, no es un 4i, es un 20, ¿no es cierto?, 20 y 20x y al cubo, ¿no es cierto?, más 15y 15x cuadrados y, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Bueno, háganlo, ¿no es cierto? Háganlo más rapidito, pero aquí por espacio no puedo, ¿no es cierto? X, ¿no es cierto? X al cuadrado y, ¿no es cierto?, más 20, ¿no es cierto? Y aquí es, ¿no es cierto? Y aquí el i no es ni 1, ni 2, ni 3, sino es i a la cuarta, ¿no es cierto? 20i a la cuarta. Y aquí quedaría esto porque no existe ningún otro número o algún otro término que tengan el mismo factor literal que lo vimos en el último video. Así que si no has visto el último video, anda a verlo porque es muy bueno. Está muy bueno, ¿no es cierto? Muy bueno. Creo que fueron 30 minutos y aquí vamos ya para los 40. Y ya vamos a borrar, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, quedaron algunas O, ¿no es cierto?, que la vamos... que tiene lag, ¿no es cierto? Aquí ya la vamos a borrar, ¿no es cierto? Y vamos con las ecuaciones de primer grado. Aquí volvieron, querían su minuto de fama, ya lo tuvieron, ahora chao. Y ahora vamos con las ecuaciones de primer grado. Y ustedes que quieren, y ustedes van a preguntar, ¿pero qué es una ecuación de primer grado? Bueno, donde, ¿no es cierto?, hay una, ¿no es cierto?, una incógnita, un no sé qué número es, la x se perdió. ¿Para qué? Para volverse a perder. Cuando la encontremos, esta x, como muy pava, se va y se pierde de nuevo y nosotros la tenemos que volver a encontrar. Básicamente eso es una ecuación de primer grado. Así que vamos a ir con un ejemplo muy rapidito, que es, ¿no es cierto?, 15x, ¿no es cierto?, más 3 es igual, ¿no es cierto?, a, aquí vamos a poner un 27, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la x que se perdió y nuestra labor como estudiantes, como buenos estudiantes de matemáticas que somos, la vamos a encontrar una y otra vez, ¿no es cierto? Y aquí quedaría, ¿no es cierto?, aquí vamos a hacer un poquito más complejo. Aquí en vez de un más, ¿no es cierto?, vamos a poner un menos.
para que quede interesante la cosilla, ¿no es cierto? Y a donde tienen un minuto para resolver el centro de ahora, ¿no es cierto? Un ejercicio bastante fácil, que el resultado en la X, ¿no es cierto?, está ahí, perdida, ¿no es cierto?, que se va a volver a perder, ¿no es cierto?, en cualquier otro ejercicio, ¿no es cierto?, y nosotros como buenos estudiantes de matemática que somos, ¿no es cierto?, bien esforzados, bien estudiosos que somos, ¿no es cierto?, sabemos cómo hacerlo, repetir la misma frase 2 veces seguidas, pero no importa, sabemos cómo hacerlo al cuadrado, quedan 20 segundos en el reloj, ¿no es cierto?, quedan 15 segundos, ¿no es cierto?, ya vamos por la recta final de los 10 segundos, se pueden suscribir a este canal, maravilloso canal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí quedaría 15x, ¿no es cierto? 15x va a ser igual a 27 más 3. ¿Y por qué es más 3 y no menos 3? Bueno, porque pasé este 3, este menos 3, ¿no es cierto?, lo pasé para allá, pero con el signo diferente. Hay que tener un cuidado que si estamos sumando o restando un número, hay que hacerlo con el signo opuesto si lo vamos a pasar al otro lado. Y si estamos multiplicando o dividiendo, hay que pasar haciendo la otra forma. Es decir, si estamos multiplicando y lo queremos pasar para el otro lado, lo tenemos que hacer dividiendo. Y si lo estamos dividiendo, un número, ¿no es cierto?, por ejemplo, x partido 2, ¿no es cierto?, y si queremos pasar el 2 al otro lado, tiene que pasar como un 2 multiplicador, ¿no es cierto? Y aquí quedaría 15x es igual a 30, ¿no es cierto? Y x sería, como el 15 está multiplicando, si no lo ven, se los pongo ahí un puntito para que lo vean. Y aquí quedaría 30, ¿no es cierto?, partido 15. ¿Que cuánto sería eso? Bueno, sería, si no saben dividir, están muy mal. Ya octavo básico ya deberían saberse la regla de multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Muy bien, sobre todo la del 7. A ver, aquí, de los que están viendo este video saben la regla del 7? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y si no, pues no pasa nada. Y aquí x sería 2, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas veces 15 cabe en el 2? Pues 2 veces. 15 cabe en el 30, 2 veces, ¿no es cierto? Y hasta acá ha llegado el videito bastante entretenido, ¿no es cierto? Donde vimos la área, ¿no es cierto?, el área y el volumen, cómo sacar la área, ¿no es cierto?, de expresiones algebraicas. Repasamos un poco las inecuaciones, vimos la regla de las potencias, vimos un monomio por otro monomio, un monomio por binomio y la multiplicación entre binomios. Y también repasamos un poquito las ecuaciones del primer grado. Y si se quieren suscribir, déjenmelo abajo en los comentarios si lo quieren hacer, ¿no es cierto? Claro que están totalmente invitados a suscribirse a este maravilloso canal para no perderse ningún otro contenido a las viernes a las 3 de la tarde, todos los viernes a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, se pueden suscribir a mi canal principal, que se llama Pokéchess7. Y si no lo saben de qué se trata, es de Pokémon y ajedrez. Y si alguien se anima, hay, ¿no es cierto?, hay un premito, ¿no es cierto?, si llegamos a los 1000 suscriptores antes de la partida número 100, en ambos casos. Si no saben qué es eso, bueno, vayan a la parte número 17, si mal no recuerdo, donde ahí explico todo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.